Buenas tardes. Estoy aquí en la sesión que se me cortó, pero ya estamos de nuevo, ¿no? Soy el doctor Juan Antonio Flores Vera, doctor en Ciencia Política, y hoy estamos iniciando una sesión de pensamiento político, ¿no? Filosofía política. Y vamos a trabajar, vamos a reflexionar acerca de un extraordinario autor, pensador de la época, digamos, de la transición entre la Edad Media a la Edad Moderna, digamos, una transición hacia la configuración del Estado moderno, de lo que se denomina el Estado moderno, pero que nos genera muchas lecciones acerca de las instituciones políticas y del pensamiento político, ¿no? Que todavía hoy nosotros, digamos, utilizamos y nos referimos y pensamos y reflexionamos con relación a esos planteamientos que hicieron extraordinariamente estas personalidades del pensamiento político. Tomás Moro, que es la personalidad que vamos a analizar ahora, bueno, fue una persona que, como ustedes saben, era fraile, ¿no? Vivió de manera muy intensa su vida política en los años de 1515 más o menos, ¿no? De época del rey Enrique VIII de Inglaterra, ¿no? Era muy vinculado, estaba muy vinculado al rey Enrique VIII, y aquí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, Enrique VIII acostumbraba a enviar a Tomás Moro que lo representara en actividades o en reuniones de carácter político de trascendencia, ¿no? Para acordar tratados comerciales, por ejemplo. Y una de ellas fue en este año de 1515 que Tomás Moro va a Flandes, en Francia, para precisamente acordar, en representación de Enrique VIII, rey de Inglaterra, los tratados comerciales que en ese entonces pues estaban negociándose, ¿no? Ahí converge con otras personalidades de especial relevancia. Uno de ellos es un humanista como es Peter Gilles, en donde se entabla una buena relación y una buena amistad entre Tomás Moro y Gilles, ¿no? Porque coincidían en el pensamiento humanista. Entonces, cuando nos referimos a Tomás Moro, también tenemos que pensar que es uno de los protagonistas humanistas de esos siglos, el siglo XV, el siglo XVI principalmente, ¿no? ¿De qué platicaban Gilles, dos humanistas como Gilles y Tomás Moro? Muchas reflexiones que todavía hoy nosotros nos estamos haciendo y que generamos en nuestras visiones y nuestras interpretaciones acerca de la realidad. Efectivamente, Gilles y Moro coincidían mucho en una preocupación, más que ocupación, en una observación clara de la época, ¿no? Es decir, de ese siglo XV, de la época de Enrique VIII, rey de Inglaterra. El tema que más les atraía en esa reunión fue la miseria, la condición social que existía en su tiempo, ¿no? Y de ahí nace Utopía, ¿no? Es decir, la obra más interesante, o la obra muy, muy interesante de Tomás Moro, ¿no?
Ahora, esa obra, Utopía, tenía dos apartados importantes que comúnmente son los que nosotros tomamos para eh, ubicar el pensamiento de Tomás Moro, ¿no? Uno era, y se refería al Consejo de los Príncipes, una cosa muy coincidente con Maquiavelo, ¿no? Es decir, el consejo a los príncipes es importante que los gobernantes, que los príncipes de esa época, hoy los gobernantes de nuestra era, tengan buenos consejeros, consejeros que se dediquen al estudio, al análisis. No, centaveros como los consultores que trabajan por dinero, ¿no? Es decir, y tratan de estar sacando información de donde sea. Ellos son los explotadores de los investigadores, los consultores, porque su trabajo es estar vinculados a los que manejan el presupuesto, ¿no? A los que aconsejan ellos, pero como no estudian, como no analizan, como no investigan con cuidado, pues tienen que estar capturando al trabajo que hacen los investigadores, a los científicos sociales, ¿no? Y eso cobran, y los científicos sociales comúnmente lo que hacemos es estudiar, analizar. Y cuando uno se atonta y platica con estos consultores y ellos estiran la mano con otros por los contactos que tienen y los que controlan los presupuestos, y ellos cobran por el pensamiento que construye el científico social, ¿no? Entonces, aquí estamos observando en esa época la necesidad de que los príncipes tuvieran buenos consejeros. Pero los buenos consejeros son estudiosos. Sí, no puede haber consejeros que anden en la grilla, ¿no? O que anden en la cotidianidad, el contacto y la disputa por mantener o preservar o acrecentar sus espacios de poder o de control de presupuestos o de control de dinero, ¿no? Consejeros estudiosos era un poco la recomendación o lo que nos sugiere pensar en este diálogo que se daba entre Gilles y dos humanistas, Gilles y Tomás Moro, ¿no? Esta es una de la parte de las obras de utopía, ¿no? Entonces, la otra parte tenía que ver con un personaje, es el personaje central de Utopía, que era Itlodeo. Es decir, cómo Itlodeo pensaba que deberían de hacerse o cómo deberían de establecerse las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, ¿no? Y esto llevaba a la visión de la utopía, del modo utópico de ver el futuro, ¿no? Es interesante. Entonces estamos pensando que en el libro de Utopía el personaje central viene a ser Itlo-Edeo, ¿no? Sí. Utopía se produce en su primera edición en 1516 y vuelven a surgir otros 4 ediciones más en 1519, 4 años más, después de su primera aparición que fue en 1516. Ya para 1524 se va extendiendo este libro, el conocimiento de este libro, Utopía. Ya hay traducción alemana. En 1551 ya hay una traducción inglesa. Y esto va expandiendo el conocimiento, el reconocimiento del carácter humanista, intelectual de Tomás Moro. Y eso le va ubicando, su obra Utopía le va ubicando en una de las figuras de los humanistas de la época. Tomás Moro también tuvo algunos cargos interesantes. Fue speaker en la Cámara de los Comunes, ¿no? En el Parlamento inglés. Y ahí una de sus características fundamentales fue
la defensa del principio de libre debate, de tal manera que eh, se enfatizara en el valor del debate, de la asamblea, del órgano de la asamblea, como de alguna manera más importante, ¿no?, que la opinión del monarca, que la opinión de una sola persona. ¿Sí? Como que se enfatizaba en la riqueza que generaba el debate del parlamento o de la asamblea, mucho más interesante y sobre todo interesante para modificar la realidad, para adecuar la realidad, para perfeccionar la realidad, que el que tenía una sola persona, como era el monarca. De ahí que siempre sea necesario que los monarcas tengan buenos consejeros, ¿no? Ya para 1529 se escuchaban los grandes gritos de la Reforma. Ustedes recordarán que dentro de los grandes protagonistas de esa Reforma está Lutero, ¿no? Es decir, y obviamente Lutero pues era el que encabezaba este movimiento reformista. Y obviamente generó respuestas también contrarias entre los sectores que se encontraban en el poder. Uno es pues, la Iglesia. La Reforma precisamente va orientada particularmente a la Iglesia Católica, a la jerarquía católica. Por lo tanto, Lutero, sus planteamientos de reforma a la Iglesia, generan que sea caracterizado como el anticristo. También Maquiavelo fue visto así, ¿no? Esto es un poquito antes de Maquiavelo, por supuesto, ¿no? Entonces, arreciaban las críticas a la Iglesia con Lutero y todo el movimiento de reforma, ¿no? Y Moro se caracterizó, Moro luchó contra esas críticas. Por lo tanto, Moro era un contrarreformista, contraluterano, ¿no? Fue después también designado en algunos cargos interesantes, muy importantes, como ser Lord Canciller, y desde ahí luchó contra los reformistas. Esto llama mucho la atención, ¿sí?, desde su cargo. ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues evitaba que se publicaran los libros heréticos, o sea, de herejías, ¿no?, contra la Iglesia. Y además incluso intervino en el encarcelamiento, el condenamiento de ciertos personajes o de algunos personajes que eran muy importantes para la reforma, ¿no?, luterana, e incluso llegó a impulsar penas como el de la muerte, ¿no? Y que ser quemados en la hoguera. Es decir, fue una etapa muy difícil que vivió Moro por ser un humanista y se convirtió en una parte fundamental durante una etapa de su vida por defender a la Iglesia de las corrientes luteranas y reformistas, ¿no? Es decir, de tal manera que una de las características que podríamos verle a Tomás Moro, a nuestro personaje de hoy, es precisamente sus ideas protestantes. Su posición contra la corriente luterana, porque él pensaba que muchas de las aseveraciones que hacían los miembros de esta corriente protestante no eran ciertas con respecto a la jerarquía católica, ¿no? Y los acontecimientos en ese entonces que se estaban presentando no le favorecieron, es otra de las cosas, a Moro. Pues ahora sí que la persona que era su jefe era el rey Enrique VIII. Enrique VIII, pues, entre otras cosas, es conocido porque
tenía muchas mujeres, ¿no? Sí, era una persona mujeriega, digamos, ¿no? Y una de sus conquistas más importantes fue Ana Bolena. Pero Ana Bolena era protestante. Y eso llevó a Enrique VIII a unirse cada vez más a este movimiento, ¿no? del protestantismo. Es una reconversión importante de Enrique VIII, ¿no? Y eso hizo que, bueno, pues Moro se fuera alejando más del rey y se retiró a Chelsea, ¿no? De Inglaterra. Y coincidió en que Enrique VIII declara la nulidad de su matrimonio que tenía con Catalina y valida el nuevo con Ana Bolena como nueva esposa, ¿no? Y esto llevó a la interpretación de Tomás Moro que había una intromisión ahí indebida, ¿no? Del poder formal del rey en asuntos que competían a la iglesia. Es decir, el reconocimiento de la relación de Ana Bolena con el rey Enrique VIII era una facultad de la iglesia, no era una facultad del poder formal del rey, sobre todo del mismo rey, que era uno de los personajes que en ese momento se encontraba en el centro de los acontecimientos, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, Tomás Moro tuvo que, o se vio en la necesidad de estar cada vez más lejos del rey Enrique VIII. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, esto se va ubicando en las cuestiones, las críticas, las contracríticas que se generaban en relación a quién tenía el poder o quién era el que debía de tener el poder, si el poder formal o el poder de la iglesia, ¿no? Y por lo tanto, cuando se dan estos acontecimientos, hay otro asunto importante que coincide, que es el de que la Iglesia de Inglaterra se va independizando cada vez más de Roma, es decir, del catolicismo. Y entonces esto va haciendo que la Iglesia de Inglaterra se vaya plegando más al Parlamento. Y esto es una tradición que todavía se observan esos rasgos, ¿no? Que son interesantísimos en esa relación entre la Iglesia y el Parlamento inglés, ¿no? Sin embargo, pues, ¿no? Encarcelan a Moro, ¿no? En la Torre de Londres y finalmente es condenado, es decapitado, ¿no? en 1535, en junio de 1535. Bueno, su vida, irónicamente, se vuelve importante cuando muere. Entonces, se levanta como el líder de la Contrarreforma después de su muerte, ¿no? Empieza a ser reconocido y se fortalece ese reconocimiento como el contrarreformista por excelencia. Esto hace que en 1557, en los años 50, los escritos que había hecho contra las reformas o contra los reformistas y estaban impulsadas y todavía se seguían publicando. Y una de esas obras que sobrevivió fue precisamente Utopía, ¿no? Ya para después, bueno, el reconocimiento a Tomás Moro es algo que debemos de tener presente, porque todavía en el siglo XX, en 1935, más o menos, el Papa Pío XI canoniza a Tomás Moro, ¿no? Es decir, lo hace santo, y entonces se vuelve a reconocer y a realzar la obra de Tomás Moro, principalmente Utopía.
utopía significa pues, que no hay lugar, ¿no? Es utópico, no hay lugar, no existe, pues. Sí. Pero, sin embargo, las referencias utópicas son muy importantes para las vidas sociales, políticas de los pueblos, de cualquier sociedad, ¿no? Porque si no, ¿qué referencias tenemos para desear un mundo interesante, un mundo atractivo, amable, estable, ¿no? Volvamos un poco a Hito Lodeo, que es el protagonista de la obra de Utopía, ¿no? ¿Quién era Hito Lodeo? Bueno, Hito Lodeo era un miembro de la tripulación de Américo Vespucio. Ustedes recordarán que en la época de la colonización, un país interesante, importante en alguna de esas etapas de la colonización fue Portugal. Y uno de los navegantes más importantes, aventureros, pero que eran los que estaban haciendo las conquistas, ¿no? Estaban protagonizando esos acontecimientos de colonización en el mundo, pues eran navegantes. En este caso, Américo Vespucio era uno de ellos, ¿no? Y Américo Vespucio pues iba tocando diversas islas, diversos espacios, tierras que iba observando y conquistando. Y después de estar en una isla, ahí Hito Lodeo se separa, era miembro de ese grupo de navegantes que venían con Américo Vespucio, que viajaban con Américo Vespucio, que estaban con Américo Vespucio para conquistando tierras. Recuerdo que en una de mis clases de historia mundial, precisamente veíamos cómo se dio ese movimiento de conquista en la que se disputaban las grandes potencias los espacios de tierra que iban descubriendo, ¿no? Y quien llegaba primero ponía su bandera, era el imperialismo por bandera, ponía su bandera y ese espacio ya era parte de su proyecto de colonización, era parte del el país imperial. Recuerden ustedes que entre los países más importantes de carácter imperialista pues está Inglaterra, que era un gran navegante en ese entonces, en esos siglos, dentro de lo que podríamos llamar la corriente de conquistas que hubo. El otro país pues, era España, otro país era Portugal, no aparecía todavía Estados Unidos. Pero eran los tres, ¿no?, que predominaban, siglo XV, por ejemplo, ¿no? Utopía es un espacio donde supuestamente existe un río muy caudaloso y se llama ese río Anidrus. Pero lo irónico de esto, porque precisamente es la utopía, lo irónico de esto es que Anidrus quiere decir lugar sin agua. Entonces está hablando de un río que se llama Anidrus y que pues precisamente quiere expresar que no existe agua en esos espacios, ¿no? Entonces, según esto, este río recorre la isla de Utopía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que gran parte de la obra de Utopía hay que analizarla, hay que estudiarla, hay que leerla como surrealista, ¿no? Como que en momentos lo real se vuelve irreal, este río, ¿no? Hay un río caudaloso, pero se llama Anidrus, pues bueno, sí, pero lugar sin agua quiere decir eso, es decir, un poquito hay que tener flexibilidad para poder leer Utopía, ¿no? Es decir, ahora, pero además de religioso y de ser uno de los especiales defensores de Iglesia Católica, sobre todo en este movimiento de contrarreforma que encabezó Lutero,
llevó a hacer también algunas reflexiones a Tomás Moro de carácter político, ¿no? Y él pensaba que una participación política podría ser a través de los consejeros. ¿Y en qué consistía esta participación política? En dar buenos consejos a los príncipes, ¿no? Al monarca en este caso. Y Clodeo, que era el interlocutor de Tomás Moro en Utopía, no estaba muy de acuerdo en esto, porque decía que existían problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la propiedad. Lo que implicaban estos tres elementos era que se requerían profundas reformas sociales y no podrían ser, no se creían que el monarca pudiese aceptar estas grandes reformas sociales. Es decir, su corte, que pues era una monarquía, pero a la vez tenía una especie de nobleza alrededor del rey, de esa monarquía, y no era fácilmente aceptable la propuesta de hacer o la sugerencia de hacer grandes reformas sociales, ¿no? Lo que se veía más bien era la adulación, no sé dónde se vea en la actualidad, los valores e ideas que se iban entremezclando entre sí, ¿no? Es decir, en los asuntos públicos todos estos esquemas se interrelacionan. Valores, la ética, la moral, pero a la vez la adulación, ¿no? Al otro, al que tiene el poder, esto es muy común, ¿no? Sí. Y eso hace una mezcla muy extraña de lo que es el quehacer político, ¿no? Y entonces en esa mezcla es la que estaba pensando Clodeo, que no permitiría precisamente que esos consejos que realmente eran buenos para que los príncipes gobernaran, el consejo como factor de participación política no iban a ser factibles. Entonces, como que la voz de la razón no iba a tener impacto entre los hombres poderosos, en este caso de los príncipes, ¿no? ¿Y esto qué nos lleva? Bueno, a otro problema que ahora vemos en nuestras realidades, porque el pensamiento político tiene como objeto que nos ayuden esas reflexiones para analizar nuestra realidad actual, ¿no? Entonces esa filosofía pues no parece que pudiese tener cabida en nuestras realidades actuales. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en nuestras realidades los gobernantes no son muy propensos a aceptar a los filósofos para que los asesoren, filósofos políticos, ¿no? Y esto nos lleva a pensar aquel pensamiento que enunciaba Platón y que consistía que la felicidad solo podría conseguirse a través del Estado e incluso podría desarrollarse en el Estado solo si los filósofos se hacían reyes, o al revés, si los reyes estudiaban filosofía, ¿no? Esto lo retoma Tomás Moro del pensamiento platónico. Es uno de los enunciados de Platón, ¿no? Y obviamente este es uno de los enunciados que Platón saca del pensamiento de su maestro Sócrates, es decir, en la etapa de este mayor auge del pensamiento griego, ¿no? Político griego. Y entonces aquí lo que pasa es que pues nos damos cuenta de algo que puede suceder en la actualidad, es decir, el poderoso, el que está en el poder, el que tiene el control del presupuesto, el que puede hacer alianzas y contraalianzas y coaliciones y contracoaliciones, mover a uno, quitar a otro, en fin, ¿no? El poder.
poderoso, y eso evita pues que el poderoso se detenga a reflexionar acerca de lo que dice, de lo que piensa, ¿no? Cuando esto es así, entonces es cuando más ausencia de filosofía se nota. Sí, es como aquello de los que tradicionalmente hablan y hablan y hablan y hablan y crean un caparazón de creencias mínimas acerca de la realidad y del futuro de las sociedades, ¿no? Y entonces nos concentran en un nivel donde estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no surgen verdaderas propuestas o verdaderos proyectos o proyectos interesantes para el desarrollo hacia la felicidad de la sociedad. Ese es el tema, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Bueno, pues la verdad es que los poderosos no, los que están en el poder, los que controlan los presupuestos, no quieren atender y no les interesa sentarse a pensar un rato en lo que les puede aportar la filosofía política, ¿no? Por lo tanto, aquella suposición que dice que los políticos pragmáticos buscan, digamos, atajar para que la sociedad solo se alimente de cuestiones buenas, ¿no? Sí, de moral, de ética. Eso no puede ser factible en un medio y en un ambiente donde el político, el que hace práctica política, está sujeto a los vaivenes inmediatistas, ¿no? Es decir, ¿me explico? Es decir, le contesto si es mentiroso o no sabe manejar el gobierno, no sabe manejar el Estado, y el otro fue el que dejó la herencia mala, la herencia sucia, y el otro fue el que construyó las relaciones con el poder de la iglesia, con el poder del ejército, el otro fue el que propició que se derivaran todos estos males al tomar decisiones que estaban agudizando las contradicciones de los grupos que menos podrían contribuir a la felicidad social, los narcotraficantes, los delincuentes, ¿no? Es decir, entonces, no se puede atajar con esas decisiones la raíz del mal. De ahí que el planteamiento de Tomás Moro inicial sea que los gobernantes, los políticos tengan buenos consejeros, tienen que ser filósofos, porque si no es posible que el filósofo llegue a gobernar, cosa que sería muy interesante, pues tampoco el pragmático puede gobernar sin filosofía, pero cuando lo hace, cuando lo va haciendo, lo va construyendo, es muy difícil que encuentre buenos ideales para plantear o para establecer pautas que lleven a la felicidad a las personalidades, a las personas que integran a la sociedad. Esto es interesante, ¿no? Hay una crítica que hace Tomás Moro a la escolástica, que como ustedes saben, la escolástica es el pensamiento que se estaba desarrollando en la Edad Media y posterior, un poquito después de la Edad Media, y que consistía precisamente en el desarrollo del pensamiento desde la perspectiva de la Iglesia, pero supuestamente era la perspectiva más avanzada y más moderna de la Iglesia, ¿no? Es decir, como no toda la Iglesia es conservadora, por decirlo así, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, de una filosofía más civilizada. Más civilizada quiere decir que fortalezca las bases de civilización de la sociedad, pero aquellas bases que ética moralmente vayan contribuyendo a esa felicidad que está buscando la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer
una filosofía más civilizada, ¿no? Que consolide algunas figuras importantes. Por ejemplo, la figura de la representación, que parece ser siempre muy jabonosa, ¿no? Así que representa el representante. ¿Sí? Se adjudica la representación de los grupos y vemos que andan gestionando, ¿no? Por sus distritos, los diputados federales o otro tipo de representantes, ¿no? Pero no alcanzan a integrar un cuerpo que les permita desarrollarse como lo que supuestamente son representantes de núcleos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? El humanismo que piensa Tomás Moro se está enfrentando a otro pensamiento que es el de Itlodeo, que piensa que eso no puede ser factible por el pragmatismo de los gobernantes. El humanismo, la filosofía del humanismo, la filosofía de los antiguos, ¿no? que quieren encontrar en el humanismo la perspectiva de desarrollo del hombre, ¿no? De la sociedad, ¿no? Entonces, estamos en un tema donde Itlodeo ahí nos está señalando que no se pueden extirpar, extraer esos eh, núcleos, ¿no? que están descomponiendo la sociedad. Y entonces dice Tomás Moro, está bien, si esto no es posible, ¿no? Si no se pueden extraer esos núcleos que están deshaciendo la sociedad, pues entonces hay que desplegar, hay que impulsar la vida pública, que se debata, ¿no? Que se discuta de lo que se puede hacer para mejorar la idea de la sociedad y de las instituciones, ¿no? Es decir, en este sentido, la tesis de Moro era, no podemos abandonar un barco solo porque no podamos controlar los vientos. Es decir, las ideas deben surgir de trabajo cotidiano, de trabajo constante, ¿no? Y para observar aquello que se puede hacer y observar aquello que se debe hacer cuando se logre los menos males posibles, ¿no? Porque partía de un supuesto en este sentido, Tomás Moro. Las cosas no pueden ser perfectas, ¿no? Porque hasta que los hombres lo sean, porque los hombres son muy imperfectos, somos muy imperfectos, ¿no? Y entonces aquí podemos identificar una de las bases de la idea humanística del Renacimiento. Pero Itlodeo insiste en prevenir a Tomás Moro de que no puede dejar de considerar la vida caprichosa o las actitudes caprichosas que puede tener un monarca, un rey, ¿no? Y sobre todo la vida caprichosa de un monarca o de un rey cuando está determinada por la nobleza que siempre está a su alrededor, por la camarilla, le decía Tomás Moro a esta nobleza, ¿no? Y entonces lo que se observa es que Itlodeo lo que quiere prevenir a Tomás Moro es precisamente, ¿no? De que no pudiese caer en lo que podríamos ahora denominar el maquiavelismo, ¿no? No se puede caer en el maquiavelismo, decía Itlodeo. Y entonces, ¿cómo tratar de explicar la verdad en ese sentido? Entonces, ¿cómo deben de darse los consejos o los actos de consejos que hacen los consejeros a los gobernantes, ¿no? Y por lo tanto, a lo mejor no es necesario tratar de explicar la verdad, sino se da por hecho de que lo que se está reflexionando es la verdad, es lo verdadero, ¿no?
Bueno, pero eso no quiere decir que la corriente humanística sea sujetada a esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, en lo que se cree que es la verdad, pero no es tal, no existe. Y entonces, ¿qué es lo que realmente existe? La utopía. La utopía, el lugar distinto, el lugar mejor en el que se va a desarrollar el ser humano, que va a poder construir para lograr ese nivel, ¿no? Ese nivel de bienestar, de felicidad, ¿no? De otra manera, bueno, puede ser que el humanismo, eh, y a lo mejor podría caer en grandes contradicciones y sobre todo ubicarse en un escenario donde chocaría con las realidades de la nobleza, de los príncipes, ¿no? Y entonces, dice Tomás Moro, pues podría ir cayendo y debilitándose la idea del humanismo, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer el monarca? Entonces, ahí nos lleva al deber ser, es decir, ¿qué debe hacer el monarca ante este tipo de situaciones de descomposición, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Cómo ordenar a la comunidad de mejor manera, ¿no? Y para ello, eh, Tomás Moro observa que era necesario alejarse de esa actitud de mantenerse como consejero y por lo tanto emprende un viaje imaginario. Un viaje imaginario que le permita aislarse del poder, es decir, y retomar, recuperar, reflexionar acerca de esa tradición del humanismo que le llamaba mucho la atención, ¿no? Desde Giles. Y observa que el humanismo debe de estar vinculado en buena medida a la formación de la virtud de la persona. Y por lo tanto tiene que estar ligado a la educación. Esto es un bien público que tiene que emprenderse. Entonces estamos hablando del siglo XVI, 1500 tantos, en donde el humanismo se va uniendo, porque Tomás Moro tenía raíces muy cercanas a la iglesia, ¿no? Y la escolástica es la base, en gran medida, de ese nuevo pensamiento humanista del siglo XVI, ¿no? Es decir, se funde virtud con leyes, educación con instituciones y con ideales muy interesantes. Un Estado libre que siempre debe de existir, un Estado seguro, un Estado justo, ¿no? Los grandes factores que van construyéndose alrededor del pensamiento humanista, pensamiento político humanista, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso solamente se va a encontrar en Utopía, en la isla de Utopía, ¿no? Sí. Y se ponen algunas posibilidades que pueden incorporarse a la isla, ¿no? Una de ellas es cómo labrar o cómo laborar la tierra, ¿no? Esto es bien complicado. ¿Cómo nos organizamos para labrar la tierra? Yo les recuerdo que existen aquí en este momento, en la realidad, dos tipos de organización para ordenar la tierra, la colectiva y la individual, la comercial, por ejemplo, tienen dos formas de plantear esa organización de la tierra, ¿no? ¿Cómo organizar la posición de la tierra? Aquí en Utopía lo que se decía era que había esos espacios de labranza que serían laborados periódicamente por 40 personas, 40 adultos, y ellos estarían habitando esas mismas tierras, ¿no? Y no había distinción de sexos, sino que había una rotación alrededor de esas tierras
formando grupos de 40 adultos, ¿no? Y por lo tanto, después de 2 años con esta organización, ya los adultos podrían regresar a la ciudad y otorgarle a servicios a la ciudad. De esta manera, fíjense ustedes cómo estaba planteado en Utopía, pues todos estaríamos aprendiendo actividades rurales. Cosa que es interesante. Todo el mundo tendría hábitos rurales para producir sus animales, etcétera, ¿no? Y no que vivamos en zonas urbanas llenas de cemento, por ejemplo. Entonces todo el mundo aprendía del trabajo rural. Pero también se aprendía del trabajo de los padres, o bien cuando había intereses desarrollados en otra actividad distinta a la que se dedicaban los padres, entonces se buscaba a las otras familias que estaban desarrollando oficios diferentes a los que realizaban los padres, pero que eran atractivos, ¿no?, para los nuevos protagonistas de la sociedad. Había una jornada laboral, cosa que me parece interesante, no muy agotadora, de 6 horas, ¿no? Pero esto llevaba a una contradicción con Itlodeo, porque pensaba que pues había muy poca gente productiva. Las mujeres no eran productivas, los sacerdotes tampoco, los frailes tampoco, los ricos tampoco, los terratenientes tampoco, los nobles tampoco y los caballeros tampoco, y los criados tampoco, entonces tampoco los mendigos. Bueno, entonces, ¿quién labraba la tierra, no? Y solamente había una minoría que trabajaba la tierra. Y observaba que en ese entonces muchos de ellos eran fabricantes de mercancías de lujo o mercancías de entretenimiento. Y en Utopía, en cambio, todos trabajan, pero no por en bienes superfluos, ¿no? Sí. A lo mejor yo no sé si sea superfluo las maquinitas y los juegos que ahora ya están proliferando, ¿no? Es decir, hay todo un sistema para que la gente se incorpore, además lo compran, lo venden a los juegos y todo el mundo anda jugando constantemente, ¿no? No sé si eso sea la vida, pero bueno, utópicamente podría ser, ¿no? Entonces, bueno, Tomás Moro pensaba que con 6 horas bastaba y sobraba para que se desarrollara productivamente la isla de Utopía, ¿no? Y ahí se podría generar la riqueza de la cual se beneficiaría la sociedad, ¿no? Entonces, la economía tendría ya una finalidad, por lo menos una idea de fines, ¿no? Y era que se daría a cada persona tanto tiempo libre para cultivar su espíritu como le sea posible. Meditar, reflexionar, filosofar, tranquilizarse. Sí, esto es interesante. Es como una especie de juegos de ajedrez, ¿no? Porque el juego de ajedrez, entre otras cosas, puede estar interpretado aquí como lo dice Tomás Moro. El juego de ajedrez puede ser una lucha entre virtudes y vicios, ¿no? Sí. La sociedad está llena de eso. A lo mejor virtudes, vicios y lucha entre ellos, ¿no? Una sociedad que viva mucho de clases, clases de conferencias, ¿no? De aprendizajes. Y estas deben de ser siempre voluntarias, reflexionar en grupo acerca de la vida, de la realidad y del futuro, en todos los órdenes, ¿no? No hay tampoco una sola actividad, ¿no? De la caza, por ejemplo, casa de cazar, y deportes que sean
todos similares, ¿no? Hay una diversidad de deportes, por ejemplo. Tampoco hay casas de citas, estamos hablando de utopía, tabernas, ni oportunidades para la seducción, ni lugares de encuentro secreto. Es decir, utopía también está llena de costumbres mojigatas, digamos, ¿no? Existía austeridad, una intención muy intensa, una intención propensa a la austeridad, y se despreciaban los metales preciosos en utopía. Incluso los utópicos eran más propensos o más se dirigían mucho a atender a la servidumbre, ¿no? Más que a los ricos, por ejemplo, ¿no? Utopía. Existían las ideas de comer en común más que individualmente, ¿no? Es decir, y en las cenas ya se discutía, se leía diversos textos como se hacía en los conventos medievales, ¿no? De tal manera que estas costumbres que describe aquí Tomás Moro para Utopía revelan el carácter de la persona y permite que sus vicios privados pudiesen ser también transparentados en público, o sea, que se conocieran públicamente, ¿no? Y esto permitiría que todo el mundo estuviera bajo la vigilancia de todo el mundo, ¿no? Es decir, entonces pues, no hay lugar para la vagancia en utopía, ¿no? Y en este sentido se tenía la sensación de que Moro proponía una vida monástica de los monasterios, ¿no? Pero fíjense qué interesante. Por ejemplo, lo que demuestran los utópicos es tolerancia en la iglesia. Eso es una buena herencia. Cualquiera puede pensar como quiera, tener sus santos o no, ¿no? La discusión libre era el mejor camino para encontrar la mejor decisión posible. Por lo tanto, ahí utopía se alejaba de la religión, ¿no? Y no había predicamentos o prédicas, ¿no?, que atentaran contra la naturaleza humana. Estaba prohibido incluso esos discursos que atentaran contra la naturaleza humana. El asunto de que el alma muera con el cuerpo, o que el universo no tenga finalidad, o que la providencia, Dios, no exista. Eso no era aceptado por los utópicos. Y también convergía una conducta en el utópico, en su ética, epicúrea. Y esto hace que se oriente hacia una vida hedonista de la vida. Los epicúreos de alguna manera tenían o propendían a estas formas de vida basadas en el relajamiento, ¿no? Es decir, en el relajamiento y otras virtudes, no sé si virtudes o desvirtudes, como era la vida hedonista, ¿no? Por lo tanto, anteponían el placer. En utopía existía la preferencia por el placer, ¿no? Entonces aquí hay una especie como de unir el pensamiento de la razón, lo razonable, o la fe. Esto es bien complicado. Es decir, intentemos hacer una diferencia entre lo que es razonable y lo que es la fe. Y es complejo. Lo razonable se ha ido imponiendo en el mundo posterior de la Edad Media, ¿no? Sí, había una marcada actitud de Tomás Moro en contra de la reforma que causó Lutero, ¿no?, la reforma protestante. Y los
utópicos se caracterizaban por amar el conocimiento, desde el estudio de los clásicos y toda la evolución histórica que explicaba su realidad, ¿no? Creían en la familia patriarcal en utopía, y las esposas están subordinadas a los maridos. Yo no sé si esto fuera también parte de la felicidad, pero así lo planteaba esa utopía en ese momento Tomás Moro, ¿no? La utopía que se anteponía al movimiento de reforma. No todo estaba perdido, no todo estaba podrido. En la realidad, no todo podía ser tratado así por los reformistas, por los luteranos, ¿no? Y entonces no podían dejar de considerar las instituciones que se iban formando en una especie de evolución histórica, evolución ética, evolución moral, ¿no? Las esposas subordinadas a los maridos, la familia patriarcal, los hijos subordinados a los padres, los jóvenes subordinados a los viejos, ¿no? Las relaciones sexuales premaritales y extramaritales estaban prohibidas, ¿no? Y había un sistema de representación en donde se organizaban en ese entonces, y les denominaba filarcas, pero que en realidad eran tribus, ¿no? Sí, grupos tribales que existían dentro de una delimitación, ¿no? Que era utopía, y que y esas mismas filarcas iban a hacer la estructura igual que los griegos, ¿no? De representación. Había gobernadores, se gobernaba en utopía, lo hacía un gobernador, pero estaba organizado utopía por barrios, y en cada barrio se seleccionaban las propuestas para que pudiesen ser consideradas como gobernador. O gobernadora, pero no eran gobernadoras, era gobernador, ¿no? Pero eran los barrios los que participaban. En el Senado había 20 filarcas, es decir, representantes de estas especies de tribus, más el gobernador, y 2 filarcas que se rotaban diariamente. Es decir, existía también una asamblea, eso lo fuimos heredando, de 200 filarcas, y un consejo de 3 ancianos experimentados. ¿Qué hacían? Pues estos determinaban los excedentes económicos a dónde se iban y cómo se repartían los excedentes económicos entre las ciudades. Pero también este consejo llevaba las relaciones exteriores de utopía. Entonces es una especie de un modelo republicano de la ciudad-estado, utopía que planteaba Tomás Moro, ¿no? Ahora, la utopía no se aleja del maquiavelismo. Por ejemplo, la expansión de la población se podía solucionar creando grupos y enviando colonos al exterior, al continente, digamos. Y coincidentemente, pues obviamente iba a generar otros problemas, porque cuando se mandaban colonos al continente, en utopía, se expulsaban a otros propietarios de tierras y dejaban las tierras vacías. Y esto propiciaba que los habitantes de esas tierras serían enviados a colonizar o bien a coincidir con los simpatizantes de la utopía, ¿no? De la isla de utopía, ¿sí? Había una contratación de mercenarios, que es un poco lo que estamos observando también en nuestros tiempos, ¿no? Ya se empiezan a
contratar grupos para matar a otros, reprimir a otros, golpear a otros, es decir, mercenarios, ¿no? Y irónicamente, en Utopía se odiaban las victorias sangrientas, ¿no? Y sí había también actitudes o estrategias para recompensar a aquellos que traicionaban en otros estados, sobre todo en los bárbaros, a sus propios, eh, digamos, a sus propios representantes para ayudar a otra nación, como era Utopía, ¿no? Por lo tanto, estamos en la tesis de que Utopía no se aleja, los principios que regían la vida en Utopía no se alejan del maquiavelismo, ¿no? Un elemento que toman, bueno, pues sí, debe de existir autonomía del Estado que se pudiese generar y crear. Y esta autonomía tiene que ver con una idea de la política exterior, que gran parte promueve la seguridad del propio país o de la propia nación, ¿no? Creían en el esclavismo, en Utopía, porque era la forma en que se lograba disciplina moral, ¿no? Disciplina social. Y se ponía como ejemplo del castigo, ¿no? Si no cumples con reglas, vas a ser castigado y vas a ser hecho esclavo, ¿no? Y Tolodeo es otra de las características de este diálogo con Tomás Moro, se inclina por el comunismo y decía que no había forma de conseguir justicia mientras existiera la propiedad privada. Porque la propiedad privada está contrarreferenciando al humanismo al establecer en sus tesis que todo debe ser medido en términos de dinero. Y aquí hay otra idea, la utopía incorporaba elementos humanísticos y no solo del monetarismo de la moneda, ¿no? Esto es interesante. Ahora bien, pensaba entonces Tomás Moro que en función de utopía había que evitar esa conspiración de los ricos que hacen en todas las naciones, ¿no? Si hay que, digamos, bloquear esa conspiración de los ricos que instrumentan acciones o organizaciones para que le permitan prevalecer a sus intereses, ¿no? Para que permitan explotar a los pobres y comprar su trabajo lo más barato posible. Entonces estamos hablando ahí de una minoría sin escrúpulos, ambiciosa, que usufructa lo que debe ser para todos. Este es un gran dilema y un gran problema, que aparentemente uno observa a los gobernantes y se está trasladando a esos ámbitos y piensa que no lo están pidiendo. No que no lo estés pidiendo sinceramente, no, lo piden, ¿no? Entonces este es un poco lo que llama también la concentración de núcleos que después se convierten en los protagonistas de las sociedades. Y todos estos elementos que nos da nuestro autor Tomás Moro en relación al humanismo o a otro tipo de organización es un gran temor de que los principios de utopía puedan desaparecer, ¿no? Es decir, si usted corre a una persona o la expulsa, ya no coincide con esta idea de la isla de utopía, ¿no? Sí. Por lo tanto, dice, bueno, si desaparece la propiedad privada y el dinero, pues desaparecerían los crímenes que siempre están relacionados con el dinero o con la propiedad, ¿no?
desaparecería también el fraude, el robo, la traición, disminuirían los asesinatos. ¿Para qué asesino? ¿No? ¿Qué me va a dejar o qué voy a ganar? Y hasta magia negra también habría que sustituirla, ¿no? Ansiedad, medio, tensión o pobreza, también había que concebir lo que son para tratar de disminuirla, ¿no? Estamos hablando ahí de un utopismo que aparentemente es igual a humanismo, muy cercano al humanismo como corriente de pensamiento político, y digamos que esta prioridad del humanismo es establecerse en una posibilidad de tener constantemente, digamos, el compartimento de gas que siempre puedo consumir, ¿no? Entonces, es una especie así en la que el utopismo, igual que el humanismo, tiene una preocupación, pero de sectores sociales menos favorecidos. Y sus razonamientos y tratan de impactar para cambiarla, lo que tradicionalmente se viene realizando como organización central de la sociedad. Y eso solamente, decía Moro, se va a resolver con buenas leyes y con buenos sistemas de educación, cosa que puede ser interesante, puede ser importante, ¿no? Moro es un crítico del comunismo, pero también critica mucho a las costumbres medievales de la aristocracia, critica la guerra, critica a los guerreros aristócratas de la época, critica la peligrosidad de contener a ciudadanos ociosos que estén al servicio de los señores, ¿no? Critica el vocabulario de los nobles. Por lo tanto, se concentra gran parte de su utopía, según Tomás Moro, en una reforma que se base mejor en educación. Porque esto permitirá que se inicie un comportamiento en el que el bien público esté garantizado, si no, ¿dónde va a sacar a los dirigentes nuevos si no estudian, ¿no? Bueno, estamos hablando de una racionalidad clara y que incluso puede ser técnica, ¿no? Pero en la medida de su valor se puede dar si impacta las causas de la situación de ese momento, de la situación social que se vive, ¿no? Que se viva. Ambición, orgullo, avaricia y su vinculación con la propiedad privada. El método utópico no es idealista ni se aleja de la realidad, sino que quiere transformarla, quiere crear un nuevo orden social a partir de un nuevo orden político. Este es utópico, sí, pero es un referente que casi todas las sociedades en la actualidad siguen. Lo vean ustedes, ¿no? Es una utopía lo que están buscando nuestros gobernantes. Sí, es una utopía, pero la utopía es eso, es una isla en la que queremos coexistir y convivir para lograr la felicidad de todos los órdenes, ¿no? Donde realismo y justicia no se excluyan. Es decir, el tema de la justicia en la utopía, ¿no? Que se puede hacer en la providencia divina y de orden en el universo, cómo hacer que exista y que se pueda desarrollar, como supuestamente se venía desarrollando en utopía, ¿no? No se pueden excluir realismo y justicia, ¿no? Puede haber orden, puede haber divinidad, sí. Todo puede conjugarse para ser felices, sí. En eso consiste precisamente la utopía de Tomás Moro, ¿no? De la vida de Tomás Moro. Qué interesante para ubicar que Tomás Moro está hablándonos de esa utopía
causada su idea por el gran movimiento de reforma que tuvo luterano, ¿no?, en Europa, y su impacto en la vida de los monasterios y en la vida cotidiana que se había dado en la Edad Media, en la nobleza, en los reyes, ¿no? Claro, aquí ya estamos viendo algunos supuestos en los que se basaron otros pensadores posteriormente, uno de ellos Maquiavelo, que vamos a ver también aquí en Pensamiento Político. Y la próxima vez vamos a ver a Kant, Immanuel Kant, y así vamos a ir desarrollando en este espacio donde estoy desenvolviendo, donde estoy realizando mi postdoctorado, ¿no? Y uno de sus ángulos de ese postdoctorado es precisamente el pensamiento político. Muchas gracias y buenas tardes.